La historia siempre ha recordado a Jackie Kennedy como la definición misma de elegancia con postura y fuerza silenciosa. Para millones de personas en todo el mundo, ella parecía casi intocable, una mujer cuya gracia nunca flaqueó, sin importar cuán feroz se volviera el centro de atención. Sin embargo, más allá de las fotografías cuidadosamente escenificadas y las pulidas apariciones públicas, quienes estuvieron más cerca de ella, supuestamente fueron testigos de una vida llena de momentos que nunca estuvieron destinados a los libros de historia. Entre ellos se encontraba el hombre encargado de protegerla todos los días, un guardaespaldas leal que, según relatos posteriores, guardaba recuerdos tan profundamente personales que permanecieron enterrados durante décadas. Durante más de 50 años, se creyó que esos recuerdos habían desaparecido en el silencio. Las historias permanecieron encerradas detrás del deber profesional, la lealtad personal y una promesa tácita de que algunas verdades nunca saldrían de las sombras. Pero ahora, después de medio siglo, el guardaespaldas de Jackie Kennedy ha comenzado a compartir las experiencias que mantuvo ocultas durante tanto tiempo, lo que llevó a historiadores, admiradores y escépticos a cuestionar la imagen que habían aceptado durante generaciones. Si sus recuerdos son precisos, no solo revelan momentos olvidados, sino que también plantean una pregunta inquietante. ¿Qué se consideraba demasiado doloroso, demasiado privado o demasiado peligroso para revelar hasta ahora? Para comprender esos recuerdos ocultos, es necesario volver al principio mucho antes de que la tragedia cambiara para siempre a la familia Kennedy. Jacqueline Bouvier fue una joven excepcionalmente inteligente y ambiciosa, admirada no solo por su belleza, sino también por su educación y determinación. Mientras trabajaba como fotógrafa de un periódico en Washington, se cruzó en su camino con un joven y enérgico político llamado John Fitzgerald Kennedy, cuya confianza y carisma parecían destinados a la grandeza. Su encuentro se convertiría en el primer capítulo de una de las historias de amor más emblemáticas de Estados Unidos, un romance que cautivó a toda una nación, antes de que ninguno de los dos comprendiera plenamente el extraordinario futuro que les esperaba. Su boda en 1953 fue nada menos que espectacular, atrajo una enorme atención pública y simboliza la unión de dos estrellas en ascenso cuyas vidas parecían destinadas a la grandeza. A medida que la carrera política de John se aceleraba, Jackie se encontró adentrándose en un mundo cada vez más exigente, donde cada gesto, cada sonrisa y cada apariencia tenían un enorme significado nacional. En 1961, John F. Kennedy se había convertido en el 35º presidente de los Estados Unidos, y junto con sus hijos pequeños, Caroline y John Jr., la familia entró en la Casa Blanca como el rostro juvenil de una nueva era estadounidense. Por primera vez en generaciones, la mansión ejecutiva resonó con las risas de los niños pequeños, creando una imagen de esperanza que capturó los corazones de todo el país. La prensa acogió con entusiasmo a esta familia perfecta, dándole un nombre que perduraría durante décadas: Camelot. Las portadas de las revistas celebraron su elegancia, las audiencias televisivas admiraron su sofisticación y millones creyeron que estaban presenciando un cuento de hadas moderno que se desarrollaba en tiempo real. Cada salida familiar cuidadosamente fotografiada reforzaba la ilusión de que este era el hogar estadounidense perfecto, al margen de las luchas ordinarias o el dolor privado. Sin embargo, para los hombres asignados a estar a solo unos metros de la primera familia, todos los días, la realidad parecía muy diferente del sueño que se animaba a creer al público. Cuando Jackie Kennedy entró por primera vez en la Casa Blanca, supuestamente vio la presencia constante del servicio secreto como una intrusión no deseada en los pocos momentos privados que esperaba preservar. Valoraba la independencia y a menudo se resistía a la idea de una protección permanente, prefiriendo moverse en silencio cuando las circunstancias lo permitían. Los interminables ojos vigilantes que la rodeaban
se sentían menos como un consuelo y más como un muro que la separaba de una vida ordinaria que nunca podría recuperar por completo. Sin embargo, el protocolo de seguridad dejaba poco margen para las preferencias personales y se asignó a un joven agente del servicio secreto llamado Clint Hill para que permaneciera a su lado. Irónicamente, Clint Hill no estaba entusiasmado con la idea de recibir el encargo. Como muchos jóvenes agentes ambiciosos, esperaba unirse al prestigioso destacamento presidencial donde el ritmo era más rápido y la responsabilidad conllevaba un mayor reconocimiento. Proteger a la primera dama, especialmente a alguien que a menudo intentaba evitar una supervisión constante, parecía mucho menos emocionante que proteger al propio presidente. Ni Hill ni nadie a su alrededor podrían haber imaginado que lo que comenzó como una tarea que ninguno de los dos acogió con agrado, evolucionaría lentamente hasta convertirse en uno de los vínculos profesionales más profundos que jamás experimentarían. Con el paso de los meses, esa relación cambió de maneras inesperadas, especialmente durante las exigentes giras diplomáticas por India y Pakistán. Lejos de Washington y apartado de la presencia constante de los periodistas estadounidenses, Hill se convirtió en mucho más que una figura silenciosa, vestida con un traje oscuro. Silenciosamente se transformó en una fuente confiable de estabilidad para Jackie, mientras ella atravesaba agendas agotadoras, expectativas diplomáticas y la presión implacable de representar a una nación entera. Sin buscar atención para sí mismo, se convirtió en una de las pocas personas que fueron testigos del enorme peso emocional escondido bajo su serena sonrisa pública. Con el tiempo, según se informa Hill, llegó a comprender a Jackie de una manera que pocos extraños podrían entender. Memorizó sus rutinas, anticipó las situaciones que le causaban ansiedad e instintivamente se posicionó para proteger sus momentos más vulnerables de cámaras intrusivas y espectadores curiosos. Su responsabilidad iba más allá de la protección física y se convertía silenciosamente en apoyo emocional en momentos en los que la perfección parecía imposible de mantener. Esa conexión profundamente respetuosa, pero profundamente confiada, le ofreció una visión inusualmente íntima de una mujer que necesitaba desesperadamente al menos una persona en quien pudiera confiar completamente sin temor al juicio público. El círculo protector que rodeaba a la familia Kennedy se amplió aún más cuando otro joven agente del servicio secreto, Paul Landis, se unió al equipo. Su principal responsabilidad se centraba en salvaguardar a Caroline y al pequeño John Jr., colocándolo dentro de la rutina diaria de la familia de una manera que pocos habían experimentado. A diferencia de los fotógrafos o el personal político, Landis observó la casa sin poses escenificadas ni apariciones ensayadas. Fue testigo de mañanas normales, tardes divertidas, risas infantiles, lágrimas ocasionales y los innumerables pequeños momentos que nunca aparecieron en las revistas de moda que celebraban Camelot. Para los estadounidenses comunes y corrientes, los Kennedy representaban la perfección natural y sus retratos familiares estaban cuidadosamente arreglados para inspirar admiración y esperanza. Sin embargo, detrás de esas pulidas imágenes, Landis supuestamente observó a una familia que lidiaba con los mismos malentendidos, desacuerdos y luchas emocionales que existen en casi todos los hogares. Los niños reían, discutían, exploraban y crecían, mientras sus padres equilibraban las abrumadoras responsabilidades nacionales con la vida familiar privada. Fue un recordatorio de que debajo de la imagen legendaria había personas reales que llevaban cargas invisibles para todos, más allá de las puertas de la Casa Blanca. Luego, durante las últimas semanas de agosto de 1963, una tragedia inimaginable golpeó a la joven familia. Jackie y John le dieron la bienvenida a su hijo recién nacido, Patrick, pero lo perdieron apenas 2 días después de su nacimiento prematuro. Afuera de la tranquila habitación del hospital, los agentes del servicio secreto mantuvieron su vigilancia silenciosa, presenciando una angustia que las cámaras nunca registrarían
y los periódicos nunca podrían describir completamente. Según se informa, vieron a dos padres afligidos luchar contra un dolor devastador, apoyándose el uno en el otro, simplemente para sobrevivir a una pérdida demasiado profunda para expresarla con palabras. La muerte del bebé Patrick dejó heridas emocionales que se extendieron mucho más allá del dolor privado. Las personas más cercanas a la familia observaron la inmensa tensión que esta tragedia supuso para una vida política ya exigente, mientras Jackie y John intentaban seguir cumpliendo con sus responsabilidades públicas, a pesar del abrumador dolor personal. En esos momentos tranquilos, lejos de los periodistas y las ceremonias oficiales, su dolor compartido supuestamente reveló un lado mucho más humano de la pareja presidencial de lo que a la nación jamás se le había permitido ver. Incluso mientras el mundo seguía celebrando Camelot, el dolor ya había entrado en la Casa Blanca y se había instalado profundamente dentro de sus muros. A medida que se acercaba el otoño, otra forma de preocupación comenzó a extenderse por el servicio secreto. Los informes de inteligencia apuntaron a una creciente hostilidad política en torno al próximo viaje del presidente a Texas, lo que llevó a los agentes a revisar los preparativos de seguridad con creciente urgencia. A pesar de estas advertencias, los asesores de campaña finalizaron la ruta de la caravana de Dallas, creyendo que la importancia política de la visita superaba los riesgos percibidos. Cada miembro del equipo de protección inspeccionó cuidadosamente los procedimientos y ensayó respuestas de emergencia, convencidos de que se habían preparado para cada peligro previsible, sin darse cuenta de que la historia misma avanzaba silenciosamente hacia ellos. Nada en su extenso entrenamiento pudo prepararlos para lo que les esperaba bajo el brillante sol de Texas. Los agentes habían practicado innumerables escenarios de emergencia, pero ningún ensayo pudo replicar verdaderamente la confusión, la velocidad y el terror abrumador de un intento de asesinato real que se desarrolla frente a miles de personas. Se mantuvieron alerta profesionales y decididos, creyendo que la preparación les permitiría superar cualquier amenaza que surgiera. Sin embargo, en unos momentos los acontecimientos se desarrollarían tan rápidamente que décadas después incluso aquellos que sobrevivieron tendrían dificultades para describir la pesadilla con total claridad. La Plaza Dilley rebosó de emoción cuando más de 100.000 espectadores se reunieron para dar la bienvenida a la caravana presidencial. Sonrisas llenaron las calles, los niños ondearon banderas estadounidenses, y el ambiente festivo no sugería nada más que otra aparición exitosa de la campaña. Entonces, en un instante, todo cambió. Un fuerte crujido resonó en los edificios de concreto, lo que hizo que muchas personas lo confundieran con el petardeo de una motocicleta antes de que la horrible realidad se hiciera inequívocamente clara. Otros disparos de rifle atravesaron el fresco aire otoñal con una precisión devastadora. Dentro de la limusina presidencial abierta a la celebración, dio paso instantáneamente a un horror inimaginable cuando el presidente Kennedy de repente se lanzó hacia adelante y se llevó instintivamente la mano a la garganta. El pánico se extendió más rápido que la comprensión, dejando a muchos espectadores congelados mientras luchaban por comprender lo que acababan de presenciar. En solo unos segundos la atmósfera alegre que había llenado Dealey Plaza se disolvió en caos, miedo e incredulidad. De pie en el estribo del vehículo del servicio secreto que lo seguía, Clint, Hill reaccionó enteramente por instinto. En el momento en que sonaron los primeros disparos, la vacilación desapareció reemplazada por pura determinación de llegar a la primera familia antes de que pudiera alcanzar otra bala. Lanzándose desde el vehículo en movimiento, corrió con cada gramo de fuerza que poseía, persiguiendo desesperadamente a la limusina que aceleraba. Sus pies golpeaban contra el pavimento abrasador, mientras luchaba desesperadamente por acortar la distancia cada vez mayor que lo separaba de las personas que había jurado proteger. Cuando Hill llegó a la parte trasera de la limusina, ésta ya había comenzado a acelerar
para alejarse de los disparos. Se abalanzó sobre el parachoques trasero, agarrándose desesperadamente a los asideros de metal mientras luchaba por subirse al veloz vehículo. Cada movimiento exigía una fuerza y un equilibrio extraordinarios, mientras unos preciosos segundos seguían escapando. De alguna manera, a pesar de circunstancias imposibles, logró subir a la parte trasera de la limusina sin saber que la escena que tenía ante él quedaría grabada en su memoria para siempre. Lo que Hill supuestamente presenció a continuación se convertiría en una de las imágenes más inquietantes asociadas con ese trágico día. Jackie Kennedy, abrumada por una conmoción inimaginable e incapaz de procesar el horror que se desarrollaba a su alrededor, se había subido a la parte trasera de la limusina, en movimiento. En un estado de profundo trauma, parecía estar alcanzando fragmentos del cráneo destrozado de su marido que habían sido arrojados a la parte trasera del vehículo durante el ataque. Fue un acto instintivo y desgarrador que nació no de la razón sino de un dolor y una incredulidad abrumadores. Sin perder un momento más, Hill empujó a Jackie hacia la seguridad del asiento trasero y arrojó su propio cuerpo sobre ella y el presidente herido. Utilizándose a sí mismo como escudo humano, intentó protegerlos de cualquier disparo adicional que aún pudiera producirse. Su única preocupación era preservar cualquier posibilidad de supervivencia que quedara incluso si eso significaba ponerse directamente en la línea de peligro. Esos segundos desesperados definirían el resto de su vida y se convertirían en recuerdos que, según se dice, cargó con un inmenso peso emocional durante décadas. Mientras Hill se concentraba por completo en proteger a la primera familia, otro momento extraordinario se desarrollaba silenciosamente dentro de la limusina cubierta de sangre. Según los informes, el agente Paul Landis notó lo que parecía ser una bala casi impecable y completamente intacta, descansando en la costura del cojín de cuero del asiento. Creyendo que podría haberse desprendido de la herida en la espalda del presidente durante el movimiento frenético dentro del vehículo, temió que la prueba crítica pudiera desaparecer en medio de la confusión. Actuando rápidamente, supuestamente se metió la bala en el bolsillo para asegurarse de que no se perdiera una decisión que, según se informa, permaneció oculta durante casi 60 años, y que más tarde reavivaría el debate sobre uno de los acontecimientos más intensamente examinados en la historia moderna de Estados Unidos. Con el presidente herido acunado en el regazo de su esposa, el vehículo comenzó una aterradora carrera a alta velocidad hacia el centro médico más cercano. Hill permaneció con los brazos extendidos sobre el maletero, sintiendo el intenso viento y los violentos virajes, mientras el conductor llevaba el motor al límite. Jackie permaneció sentada en un silencio helado con su famoso traje rosa cubierto de manchas oscuras, mirando fijamente hacia adelante, mientras huían de la escena. Cuando la limusina se detuvo con un chirrido en el área de emergencias, la emboscada física había terminado, pero una agonizante batalla psicológica por la supervivencia de Jackie apenas comenzaba dentro de las paredes del hospital. La sombría vigilia de la sala de trauma 1. Una vez que llegaron al Parkland Memorial Hospital, rápidamente se convirtió en una escena caótica de pánico y confusión. Los profesionales médicos se apresuraron a entrar en la sala de traumatología. Trajeron equipo pesado y trabajaron infructuosamente sobre el líder caído. En medio de esta frenética lucha médica, la primera dama permaneció completamente congelada contra la pared. Ella permaneció en una isla de silencio total, en una habitación llena de gritos y energía frenética, rechazando cada gentil solicitud del personal del hospital para salir a la seguridad del pasillo. En cambio, eligió presenciar la batalla final por su vida, mirando directamente a la mesa de emergencia. Los agentes Clint Hill y Paul Landis estaban hombro con hombro junto a ella, formando una barrera física rígida para mantener a los funcionarios no autorizados
y a los curiosos alejados de su lado. Desde este punto de vista cercano, los guardias observaron a la joven madre caer de rodillas sobre el suelo cubierto de sangre. Ella ignoró por completo el ruido circundante y comenzó a orar en silencio tocando suavemente a su esposo con las manos mientras los médicos se daban cuenta de que no podían hacer nada más para salvarle la vida. Durante estos confusos momentos finales en el quirófano, Landis tomó una decisión crítica que alteraría los registros históricos oficiales durante más de medio siglo. Sacó la bala prístina de su bolsillo y la deslizó con cuidado en el borde de la camilla del hospital presidencial con la esperanza de mantener a salvo la prueba vital. No tenía idea de que esta acción rápida y bien intencionada crearía una enorme confusión histórica, dando lugar eventualmente a la muy debatida teoría de la bala única que desafiaría los hallazgos oficiales del gobierno en las próximas décadas. Después del anuncio oficial de la muerte, colaboradores cercanos rogaron repetidamente a la afligida primera dama que se quitara su icónico traje de lana rosa y se lavara las manchas visibles de la piel. Ella rechazó ferozmente sus súplicas emocionales, negándose a limpiarse la sangre de la cara o las manos. Miró directamente a sus asistentes más cercanos y declaró que quería que todos vieran exactamente lo que los atacantes le habían hecho a su marido. Ella optó por llevar la tragedia abiertamente, usando su atuendo como un arma silenciosa contra las personas que destruyeron su vida. Esta poderosa postura continuó a bordo de la cálida cabina del avión presidencial durante el sombrío viaje de regreso a la capital. Con la ropa manchada, Jackie Kennedy estuvo directamente al lado de Lyndon B. Johnson durante su ceremonia de toma de posesión de emergencia, pareciendo una estatua congelada de dolor absoluto. Las manchas gráficas en su ropa obligaron a todos los funcionarios del gobierno en la estrecha sala a considerar el trágico costo de esta repentina transición de poder. Mientras el público mundial se maravillaba de su inmensa gracia y compostura durante el funeral de Estado detrás de puertas cerradas, un colapso psicológico mucho más oscuro se desarrollaba silenciosamente lejos de los flashes de las cámaras. El silencio de 50 años. Ya sabes, las consecuencias inmediatas de la tragedia dejaron una cicatriz invisible y devastadora en los hombres que vestían los trajes negros protectores. Clint Hill regresó a Washington con un peso aplastante de culpa emocional que atormentaría su alma durante décadas. Constantemente repetía esos caóticos 3 segundos en su mente, torturado por la dolorosa creencia de que si hubiera sido una pequeña fracción de segundo más rápido, él mismo podría haber dado el último tiro fatal. Este tormento interno provocó una grave espiral descendente hacia una profunda depresión y un aislamiento total. Noche tras noche terrores violentos lo despertaron con un sudor frío, lo que lo obligó a repetir la pesadilla de Dealey Plaza, hasta que abrupta y completamente abandonó su carrera de alto perfil en el servicio secreto en 1975 para escapar de los fantasmas que lo acechaban de su pasado. Durante más de 50 años, tanto Clint Hill como Paul Landis respetaron un código estricto y no escrito de silencio absoluto. No consideraban sus recuerdos íntimos de la agonía privada de Jackie Kennedy como un bien comercial para vender al mejor postor. En cambio, trataron sus experiencias como un encargo profesional sagrado que pertenecía enteramente a la familia en duelo que protegían. Rechazaron ofertas financieras masivas y la atención constante de los medios, eligiendo llevar los pesados secretos de ese día completamente solos en las sombras. Creían que algunos momentos históricos eran demasiado difíciles para exponerlos a un público curioso, protegiendo la dignidad de la primera dama por encima de todo. Este largo silencio ocultó un enorme e impactante defecto en la investigación oficial del gobierno sobre el trágico asesinato. Sin saberlo, la famosa Comisión Warren, que tenía la tarea de descubrir la verdad definitiva para el público, inexplicablemente se olvidó por completo de entrevistar a Paul Landis. Su relato crítico de primera mano sobre el hallazgo de la bala prístina en la tapicería de la limusina nunca llegó a los archivos oficiales del gobierno.
Al omitir por completo a Landis, los investigadores federales pasaron por alto por completo un detalle enorme que desafiaría la base de todo su caso, dejando un vacío gigante en la historia estadounidense que pasó desapercibido durante más de medio siglo. Cuando Landis finalmente decidió compartir su impactante historia, después de 6 décadas, sacudió los círculos históricos modernos hasta lo más profundo. Su testimonio como testigo trastorna por completo la narrativa oficial al demostrar que la bala prístina provino del asiento de la limusina, no de la camilla del hospital del gobernador John Connolly. Este detalle crucial sugiere que la bala salió directamente de la herida superficial de la espalda del presidente antes de que alguien llegara al hospital, destruyendo los cimientos de la famosa teoría de la bala única. Sin esa teoría específica, toda la lógica matemática detrás de un pistolero solitario se desmorona por completo, abriendo la aterradora posibilidad de un segundo tirador. Con la narrativa oficial comprometida y su confianza en el Estado completamente rota, Jackie se dio cuenta de que nunca podría encontrar verdadera paz o seguridad en suelo estadounidense. Escapar de América. En 1964, unos meses después de la muerte de su marido, Jackie se mudó a un apartamento de lujo en el corazón de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, este cambio de escenario no hizo absolutamente nada para aliviar su mente acelerada. Estar en Washington significaba que una pesada nube de grave trastorno de estrés postraumático la perseguía a todas partes. Estaba completamente convencida de que sus 2 hijos pequeños, Caroline y John Jr., seguían siendo los objetivos principales de una conspiración masiva en curso. Cada sombra en las calles de la ciudad parecía una amenaza activa, y cada ruido fuerte e inesperado causaba pánico inmediato. Vivía su vida en un constante estado de hipervigilancia, cerraba sus puertas y miraba el mundo exterior con profunda sospecha. La frágil burbuja de seguridad que construyó en Manhattan se hizo añicos por completo durante el verano de 1968. El devastador asesinato de su cuñado cercano, Robert F. Kennedy, destruyó la estabilidad emocional que le quedaba. Esta segunda ejecución pública la convenció plenamente de que un grupo oculto estaba persiguiendo activamente a cualquiera asociado con el nombre Kennedy. Aterrada por las vidas de sus hijos pequeños, decidió que tenía que escapar por completo de las fronteras de los Estados Unidos. Su búsqueda de seguridad absoluta la llevó a una elección impactante que sorprendió a ciudadanos de todo el mundo. Jackie de repente se casó con un magnate naviero griego, increíblemente rico, llamado Aristóteles Onassis. Si bien el público mundial y los medios de comunicación vieron esta unión inesperada como un romance extraño y frío, en realidad fue una transacción muy calculada. Pero Jackie no buscaba una historia de amor tradicional. Estaba usando su inmensa fortuna para comprar privacidad total y un ejército privado de guardias de seguridad militares que un ciudadano común nunca podría permitirse. Su antiguo protector del servicio secreto estadounidense observó este repentino vuelo a través del océano Atlántico con una profunda mezcla de tristeza y profunda preocupación. Entendieron que al casarse con un multimillonario extranjero, ella se veía legalmente obligada a renunciar a su protección oficial del gobierno. Básicamente cambió su libertad personal diaria por un santuario ultrasecreto fuertemente fortificado en la aislada isla griega de Escorpio. Sin embargo, sus hijos no perdieron su protección. El servicio secreto continuó protegiendo a Caroline y John Jr. hasta que cumplieron 16 años. Incluso dentro de esta hermosa fortaleza dorada, completamente rodeada de agua, la verdadera paz permaneció fuera de su alcance. Jackie descubrió que no podía huir del trauma que vivía dentro de su propia mente. A pesar de los enormes muros de hormigón, los guardias de seguridad de élite que patrullaban las playas y un vasto océano que la separaba de Estados Unidos, Jackie permaneció profundamente aislada. Con frecuencia contactaba al director del servicio secreto James Rowley,
específicamente para coordinar la logística de seguridad para sus hijos, debido a que los niños dividían el tiempo entre Nueva York, los internados y Grecia. Ella trabajó activamente con la agencia para solicitar agentes estadounidenses de habla griega y garantizar que su seguridad privada y el detalle del gobierno estadounidense se integraran perfectamente para mantener a sus hijos seguros. Sin embargo, a medida que avanzaban las últimas décadas de su vida, las profundas verdades que compartía con sus protectores de toda la vida comenzaron a emerger de manera profundamente conmovedora. Las confesiones finales. ¿Qué fue llevado a la tumba? Bueno, las últimas décadas de la vida de Jackie Kennedy la trajeron de regreso a las conocidas y concurridas calles de la ciudad de Nueva York, donde silenciosamente se reinventó lejos de la política internacional. Aceptó un trabajo corporativo regular como editora literaria profesional en una editorial importante, pasando las tardes revisando manuscritos de libros y disfrutando de las rutinas ordinarias de un profesional en activo. Sin embargo, en 1993, Jackie descubrió que tenía linfoma, no Hodgkin. Cuando recibió un diagnóstico médico devastador, decidió afrontar la agresiva enfermedad exactamente con la misma tranquila dignidad que siempre mostraba ante el público. Lamentablemente falleció pacíficamente dentro de su departamento de Manhattan, en mayo de 1994, llevándose consigo sus secretos más profundos, dejando atrás un espacio vacío que nunca pudo llenarse. A lo largo de sus años posteriores a la Casa Blanca, y hasta su último aliento, Clint Hill mantuvo un feroz escudo protector a su alrededor. Se aseguró de que sus vulnerabilidades privadas de salud y sus agonizantes luchas físicas estuvieran completamente protegidas de las lentes intrusivas de los agresivos paparazzi que la acechaban a diario. Cuando su vida terminó, Hill experimentó un profundo avance emocional que finalmente rompió sus décadas de silencio. Eligió escribir sus recuerdos crudos y sin filtrar en una serie de memorias profundamente personales, llorando abiertamente durante entrevistas en vivo con los medios, mientras dejaba al descubierto su inmenso respeto, devoción absoluta y amor protector por la ex primera dama. La larga era de la guardia original de la Casa Blanca llegó oficialmente a su fin en febrero de 2025, cuando Clint Hill falleció a la edad de 93 años. Como último testigo superviviente, que estuvo físicamente en la limusina presidencial o dentro de ella durante el tiroteo, su fallecimiento marcó un cambio monumental en la historia de Estados Unidos. Una vez desaparecidos estos centinelas de élite, los historiadores presidenciales modernos deben reestructurar por completo la cronología oficial de ese fatídico día en Dallas. Los recientes e impactantes testimonios tanto de Landis como de Hill han obligado a destacados expertos a cuestionar los hechos centrales del asesinato, arrojando una gran sombra de duda sobre los archivos de investigación originales del gobierno y abriendo puertas a viejos expedientes de casos sin resolver. Estos relatos combinados de guardaespaldas finalmente remodelan la forma en que el mundo recuerda a la icónica primera dama. Cuando miramos más profundamente, Jackie Kennedy nunca fue una víctima pasiva de una tragedia nacional o un ícono de estilo superficial. Fue una arquitecta brillante y deliberada que diseñó magistralmente el legado perdurable de su marido, dando forma al mito mismo de Camelot para proteger su memoria para las generaciones futuras. Sin embargo, sus confesiones finales revelan que su mayor secreto no era una profundidad aterradora y aplastante de una soledad profunda y permanente que ninguna cantidad de estatus real, riqueza extrema o fama mundial podría curar jamás. ¿Crees que estas nuevas revelaciones de los guardaespaldas cambian la verdad sobre lo sucedido en Dallas? ¿O cree que las conclusiones oficiales del gobierno siguen siendo válidas después de todos estos años? Comparta sus pensamientos personales en la sección de comentarios a continuación. No olvides presionar el botón
Me gusta compartir este documental y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido histórico increíble, exactamente como este. Haz clic en el siguiente vídeo en tu pantalla.